No va a ser nada del otro mundo. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Eh, los archivos, digo, los ejercicios que nos mostró después nos va a pasar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se lo voy a pasar por el WhatsApp WhatsApp. web. Bien, Sí, se lo voy a perfecto. pasar por el WhatsApp porque supuestamente, oficialmente, yo no tendría que pasarle la resolución de los ejercicios. Eso los tienen que hacer ustedes. Pero Claro. bueno, para darle una mano, yo lo voy a pasar. Bien, gracias. Eso sí, no hay ningún problema. Le quedan los otros ejercicios, tienen que sí o sí resolverlos ustedes. Sí, muchísimas gracias. No hay por qué. Y los dejo libres, chicos, así ya descansan de una vez por todas. Les quería preguntar, ¿todos descargaron ya el trabajo práctico que es este? Es una sola hojita, son 4 problemas. Sí, ingeniero. ¿Lo descargaron? Bueno, bien. Paso a explicarle en qué consiste el trabajo práctico y les resuelvo unos problemitas y ustedes van a trabajar directamente en la resolución de otros 2 problemas. Bien. El problema número 1 es bastante simple. No es nada que no hayan visto ustedes, inclusive le han hecho algo similar en el trabajo práctico anterior. Se les da un sistema trifásico, bien, en el cual tienen ustedes unas impedancias de cargas conectadas en triángulo en secuencia inversa. Se les pide lo que antes se les pedía calcular, tensión corriente, pero además se les pide que calculen la potencia del circuito, ¿bien? O sea, los P y los Q de P, Q y S de el circuito en sí, todas las cargas. Realicen el diagrama fasoidal de tensión corriente. Esto es más para que ustedes hagan un repaso. Recuerden que estamos a cara a el segundo parcial y el segundo parcial versa todo lo que es trifásica, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con tensión, corriente y potencia trifásica, como así también corrección de factor de potencia trifásica. Por lo tanto, esto no le viene de para mal para que hagan un repaso. Bien, refuercen
refuercen lo que ya han visto. Lo único que cambia del problema es que en el punto final, la mayoría de las veces se les va a pedir que ustedes hagan la corrección del factor, conecten el capacitor para que se haga la corrección del factor de potencia a un valor determinado. Puede ser 0,9, 0,95, 1. ¿Bien? Y cómo han de conectar ese capacitor dependiendo de la carga que posea. ¿Se entiende hasta ahí? Los 4 problemas versan de la misma manera. Es exactamente lo mismo. Por lo general se les pide que trabajen con potencia, o si se les pide que trabajen con cargas, obtengan las potencias. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ingeniero. Bien. Si nosotros entramos al primer problema, dice un receptor trifásico conectado en triángulo a una red de 3 por 380, secuencia inversa, tiene como datos los siguientes valores de impedancia: ZRT, 10 ohmios, ZTS, J9 ohmios, ZSR, 4 más J9 ohmios. ¿Bien? Para este sistema, determinar corriente, potencia, diagrama tensión-corriente, capacidad del condensador que debe ser conectado para llevar el factor de potencia 0,95 si la configuración del banco es estrella. Bien, esto es importante. Recuerden que en el apunte del ingeniero Duberti, él les dio una fórmula para que ustedes puedan obtener el valor de la capacidad del capacitor que deben conectar, y la fórmula variaba si eran conexión estrella o conexión triángulo. ¿Ah? Todo eso está en el apunte. Igual yo aquí les muestro un poco con cada uno de los ejercicios. El segundo problema es muy similar al primero, pero ¿en qué varía? Se les da las cargas Z1, Z2, Z3. ¿Bien? Que son alimentadas, por un sistema trifásico de 3 por 380 en secuencia directa. En el de arriba es secuencia inversa. Esto es secuencia directa. Bien. Dice que a Z1, Z2 y Z3, primero la conecto en triángulo. Bien. Y quiero que ustedes, con esas cargas conectadas en triángulo, realicen el diagrama de conexión de impedancias, calculen todas las tensiones y corrientes por las impedancias, realicen el diagrama fasorial tensión-corriente, calculen todas las potencias y dibujen a escala el triángulo de potencia total. Dimensionar el banco de capacitores para llevar el factor de potencia 1 y que me indiquen cuál es el capacitor que debo colocar en cada caso. ¿Se acuerdan que si yo tenía una conexión de cargas tipo triángulo, debía conectar una conexión de capacitores en estrella? Si tenía una configuración de cargas e impedancias en estrella, la configuración de la conexión de capacitores es en triángulo, siempre sale inversa. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Pero entonces era un diagrama de impedancia y corriente. Es que lo dejo muy rápido. Claro, el realizar el diagrama de la conexión. El diagrama quiere decir esto. Sí, sí, el sí. dibujito este. ¿Bien? No, sí, sí. Ustedes ponen R, bueno, aquí se me ha cortado, R, S, T, y cómo están conectadas las impedancias. Ese es el diagrama de impedancia. No, sí, eso sí entiendo. Bien. Y luego dice que, bueno, ahora Z1, Z2, Z3 las conecten en estrella y calculen exactamente lo mismo. Calculen el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? O sea, el problema 2 son las impedancias conectadas en triángulo, calculo todo esto. Las impedancias conectadas en estrella, calculo todo esto. ¿Bien? Es repetitivo, nada más que las cargas cambian su configuración. ¿Bien? Sí, ingeniero, sí entiendo. Gracias. Genial.
El problema número 3 es un problema que ya hace tiempo se los da, entonces es un problema que por ahí algunos ya lo tienen, con algunas modificaciones, ¿bien? Se modificaron los valores. Dice, un generador trifásico de 20 kilovolt-ampere, 380 voltios, 50 Hz, y secuencia RST, o sea, secuencia directa, alimenta a través de una línea de impedancia por fase de 0,5 a 60 grados a dos cargas trifásicas equilibradas. La primera se compone de tres impedancias iguales, o sea, quiere decir que el sistema está equilibrado, el sistema de impedancias, iguales de 29 con un ángulo de 30 grados ohmios. Bien, esta se encuentra conectada en triángulo. La segunda carga está conectada en estrella y se desconoce sus valores. Bien. Sabiendo que el generador funciona a plena carga, o sea, los 20 kVA, con un factor de potencia de 0,8 en atraso o inductivo, como quieran ustedes colocarlo. Bien. Se les pide que, dado los valores de potencia, corriente y tensión, calculen el valor de la impedancia conectada en estrella. ¿Estamos? ¿Se entendió el problema? Y el cuarto y último problema, ¿qué es lo que hacemos? Dice, dado un sistema trifásico, al cual se han conectado tres cargas en configuración estrella con referencia de neutro. Esto es importante, ¿bien? No hay desplazamiento, no hay tensión de desplazamiento, hay corriente por el neutro, porque son tres cargas desequilibradas, porque las potencias son distintas, los factores de potencia son distintos, son tres cargas desequilibradas, pero hay referencia de neutro. No cometan el error que he visto que han cometido haciendo este ejercicio en casos anteriores, que no leían la parte que estaba referido al neutro y hacían tensión de desplazamiento de neutro. No. El problema es mucho más simple. Tienen que hacer corriente de neutro. Por eso es que acá en este punto se les ha pedido esto. Antes no se les pedía, ahora sí. Calcular el valor de todas las impedancias, la corriente por el neutro y cuál sería el capacitor que debemos conectar para que el sistema tenga un factor de potencia 0,9. ¿Estamos? Los problemas no son complicados, son laboriosos. Son largos en el cálculo, nada más. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Si no hay más duda, comenzamos a resolver. Sí, ingeniero. Bien. Comencemos con el primer problema. Bien. El primer problema no es complicado. Es una configuración en triángulo, cosa que ustedes ya han visto. Representación de las letras RTS, porque es una secuencia inversa. Como es una secuencia inversa, si yo sigo el orden RST, las corrientes van en sentido contrario. Bien, eso está todo en la teoría que el ingeniero ya les ha dado a ustedes. Represento los valores binómicos en polares de las impedancias y designo mi referencia. Designo mi referencia diciendo que la tensión RT es 380 a menos 90, TS 380 a 150 y SR 380 a 30 grados. Estas son mis tensiones de referencia. Bien. Conociendo mis tensiones de referencia, obtengo las corrientes IRT, ITS y IRS. Tensión sobre Ingeniero, impedancia. una consulta. Sí. Nosotros podemos fijar el ángulo que querramos, en Sí. este caso, para las tensiones. O si usted te quiere 0, menos 120, 120, lo puede poner. Si usted quiere menos 150, 90, menos 30, puede ponerlo.
No hay problema. Siempre y Perfecto, cuando ingeniero. ustedes coloquen la referencia y respeten la referencia, no va a haber ningún problema. Los valores modulares tienen que darle igual. Lo único que va a cambiar es el ángulo de posición, porque ustedes están tomando una referencia angular distinta a la que yo estoy tomando. Es lo único. Exacto. El valor Gracias. modular le tiene que dar exactamente igual a los valores míos. ¿Bien? Lo único que cambian son los Gracias. ángulos de posición. Perfecto, profe. Muchas gracias. No hay por qué. Entonces, para calcular corriente, aplico ley de Ohm en lo que es corriente alterna, tensión sobre impedancia. Esto ya lo saben ustedes cómo se resuelve. Obtengo el valor polar y, como siempre me es conveniente, lo expreso en forma binómica. ¿Bien? Lo mismo para ITS y lo mismo para IRS. ¿Bien? Tengo el valor polar y el valor binómico. ¿Ah? Como me piden que calcule todas las corrientes y todas las potencias, necesito calcular la corriente IR, IS y T. Como nosotros sabemos, las corrientes que llegan al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Misma aplicación que nosotros hicimos en los problemas anteriores de trifásica que ustedes ya resolvieron. Obtengo IR, obtengo IS, obtengo IT. Por eso es necesario tenerla en forma binómica, para poder hacer la diferencia que se presenta entre estas corrientes. Recuerden que en forma polar es muy complicado hacer una suma o resta. Es más simple hacerlo en forma binómica. Obtengo el valor binómico de cada una de las corrientes, de IR, de IS y de IT, lo expreso en forma polar. Con eso ya tengo todas las corrientes y todas las tensiones. ¿Está? Ahora me faltaría todo esto, son los datos, todos estos valores son los datos necesarios para realizar el diagrama tensión-corriente. El diagrama tensión-corriente se lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿bien? Porque recuerden que cuando era secuencia inversa, tenían que construirlo de una manera especial. Quiero ver si se recuerdan eso. ¿Ah? Lean el apunte del ingeniero Duberti. Eso está en la teoría. Entonces, vean bien cómo se arma el diagrama funcional en secuencia inversa. Obtenido esto, empezamos a calcular la potencia. La potencia trifásica, yo la empiezo a calcular directamente por la fase RT, TS y la SR. Entonces, aplicando la expresión de potencia, tengo el módulo URT por el módulo DRT por el coseno del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. ¿Bien? O podría aplicar de otra manera I cuadrado DRT por la resistencia de la impedancia, no el valor de impedancia. Si yo le pongo ZRT aquí, estoy calculando el S, no estoy calculando P. Ese es otro error que he visto que han cometido algunas veces en años pasados, por eso se los aclaro. Es la resistencia. P, la resistencia de la impedancia RT. ¿Bien? O aplicando tensión RT al cuadrado sobre el valor de resistencia. Cálculo de P, potencia activa. ¿Bien? Como quiero calcular el valor de la potencia activa, tengo el valor de tensión, tengo el valor de resistencia, calculo la potencia activa de todas las cargas. Sumo y obtengo la potencia total. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, ingeniero, se entiende. Se entiende. Bien.
Bueno, aquí se me ha rotado, no sé por qué. Me lo voy a poner bien. Ahí está. Para obtener la potencia reactiva, de igual manera, se las escribo las tres fórmulas para que ustedes las vayan teniendo. Bien, un pequeño machete. Y las recuerden, porque esto es importante para el segundo parcial. Muchas veces cometen errores ustedes acá. Bien. Ustedes aquí, por ejemplo, cuando es seno, ustedes alguna vez se ponen forma polar. No, es el módulo. Bien, es modular. ¿Está? Esto es modular, trabajamos con el módulo. En este caso yo lo tomo como ejemplo a la fase RT. Bien, es U por I, por el seno del ángulo, o I cuadrado por la reactancia, en este caso porque es lo que quiero obtener es los volt-ampere reactivo, bien, o tensión al cuadrado sobre la reactancia, bien. Hago para la fase, para RT, calculo la potencia reactiva para TS y la potencia reactiva para SR. Sumo y obtengo la potencia reactiva total. ¿Está? Yo puedo obtener S de dos maneras. Puedo hacerlo de esta manera, en forma pitagórica, o también puedo directamente conociendo, perdón, ya roto, de nuevo, aquí. Como yo ya conozco ZR, ZRT, ZTS y ZRS, puedo aplicar I cuadrado total o U cuadrado por Z, por Z y por Z y obtengo los valores. ¿Se entiende hasta ahí? A ver. View. Rota. ¿Está? Entonces, de esta manera obtengo la potencia activa, PQ, tengo el S con tangente del valor reactivo sobre el valor activo, tengo el ángulo φ, pero ¿por qué a mí me interesa es poner tangente de φ? Recuerden que de la diapositiva de potencia de corriente alterna trifásica, el ingeniero Duberti les dejó a ustedes la fórmula para poder calcular el capacitor que se ha de conectar. Que la fórmula era esta que ustedes ven acá. C es igual a la potencia total por la tangente del phi inicial menos la tangente del phi final sobre omega por la tensión de línea al cuadrado. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Han visto con el ingeniero? Sí, ingeniero. Bien. Esto es ¿por qué? Porque recuerden que aquí le dice configuración del banco es en estrella. Cuando es en triángulo, lo único que cambia de esta formulita es que aquí hay 3 veces omega por UL al cuadrado. Y que eso del ingeniero se los demostraba que el nivel, por haber distintos niveles de tensión, hay menor consumo de corriente, entonces por eso ustedes tenían la diferencia de 1/3, o sea, C en estrella sobre C en triángulo era igual a 1/3, ¿bien? Aparte, estas son cargas, no son cargas. Esto es como los capacitores son iguales, es una carga equilibrada, ¿bien? A pesar de ser capacitores. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe.
No voy rápido, voy bien, ¿me van entendiendo? Sí, sí, se entiende, ahí está bien, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos los datos, tenemos el valor de potencia total, este tangente de phi inicial lo sacamos de acá, el 0,95 es el que queremos llegar, omega 2pi por la frecuencia, tensión de línea al cuadrado 380 al cuadrado, y saco cuánto es el valor del capacitor que debo conectar. ¿Bien? Eso da los 3 puntos que nos piden. ¿Ah? Problema 1. Profesor, hay mucha interferencia, no se lo No sé escucha quién bien. tiene abierto el micrófono. Sí, hay alguien que tiene abierto el micrófono y se le está... Ahí está. Ahora sí. Tenía abierto el micrófono y no estaba haciendo acople. Bien. El segundo problema es prácticamente lo mismo que el primero. Tiene ciertas diferencias porque es secuencia directa, no secuencia inversa, pero el planteo es prácticamente lo mismo. Bien. Hacen la configuración de las impedancias, calculan valores de corriente, tensión, potencia, realizan los diagramas que se les solicita y obtienen el valor del capacitor que debe ser conectado. ¿Se entendió? Es clarito. Luego el problema les pide que repitan, pero en lugar de utilizar una configuración en triángulo, utilicen una configuración en estrella. Este problema 2 queda para ustedes. No es complicado, es laborioso porque es repetitivo. Nada más. Vamos al problema 3. El problema 3 tiene varias formas de resolución. La resolución que a mí me es más concluyente, digámoslo así, es utilizar un artificio que muchas veces no se lo ve, pero se lo puede aplicar. Es que al sistema trifásico, como se los dijo el ingeniero, se lo puede analizar como un sistema monofásico, o sea, estudiar la fase R que sucede, la fase S que sucede y la fase T que sucede. ¿Bien? Cuando las cargas son equilibradas, como en este caso, resulta más conveniente utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo que se aplica en una fase se repite en las otras dos, al estar las cargas equilibradas. ¿Bien? ¿Qué es lo que o cómo yo procedo a resolverlo? Estos son los datos. ¿Bien? Y como yo sé, cuando ustedes han visto en la conversión de estrella, triángulo, en las cargas que han visto en teoría, hemos visto muy rápido, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos 3 cargas en configuración triángulo, ese valor es multiplicar 3 para obtener el valor de la carga en estrella. Ingeniero, se O, lo como lo dice entrecortado ahí, no acá, se lo ha entendido. la Z, ¿se me entrecorta mucho? Y se lo entrecortado y no se ha entendido ahí. Ahora no, al principio del ejercicio que estaba explicando se le entrecortó, profe. Si pudiera repetir, le agradecemos. Bien, les digo entonces. La primera parte de este ejercicio, ¿qué es lo que hacemos? Como son cargas equilibradas y como anteriormente podemos, mejor dicho, analizar por la fase R qué sucede, por la fase S qué sucede, por la fase T qué sucede, nosotros hacemos un análisis monofásico, digámoslo así, de estas cargas trifásicas. ¿Ah? Porque lo que sucede en una de las fases, ya sea en R, en S o en T, se va a
perdón, se va a repetir en las otras, al ser una carga equilibrada. ¿Ah? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Para que me sea más simple el análisis, a este triángulo lo voy a transformar en una estrella. Bien. Y voy a poner una referencia imaginaria a Tierra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si están las tres cargas, o sea, si están todas las cargas en equilibrio, que son cargas equilibradas, quiere decir que no va a haber ni desplazamiento de neutro, ni corriente por el neutro. Eso ya lo han visto ustedes en teoría, ¿bien? Y se lo ha fundamentado. Entonces, teniendo esa consideración, a esta carga en triángulo la convierto en estrella. ¿Cómo? Yo sé que la carga en triángulo es una relación de la carga, perdón, la carga en estrella, estoy hablando de la carga en estrella es igual a la carga en triángulo dividido en 3. ¿Bien? Entonces quiere decir que cada una de estas impedancias va a tener un valor de 9,67 con un ángulo de 30 grados. Esa es la transconfiguración estrella-triángulo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hemos visto corriente continua. Que nosotros podemos pasar de estrella a triángulo y de triángulo a estrella. Pero si las cargas eran iguales, la transfiguración era mucho más simple. Lo único que hacíamos, si yo quería pasar de triángulo a estrella, lo único que hacía era a las cargas en triángulo, la dividía entre ellas, obtenía los valores que tenía que poner en cada una de las cargas en estrella. ¿Se acuerdan eso? Si no se acuerdan, vean los apuntes porque está descrito ahí. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces como yo voy a trabajar con un sistema monofásico, o sea, a este sistema lo llevo a un sistema monofásico para que sea más simple el cálculo, voy a trabajar con la tensión de fase. Yo conozco la impedancia de la línea, conozco la impedancia del triángulo transmutado, que lo llamo ZY1, pero no conozco el valor de estas impedancias en, sigo diciendo triángulo y es en estrella. Se me sigue viniendo a la cabeza triángulo, no sé por qué. No conozco los valores de esta estrella. ¿Bien? Entonces, para averiguarlo, voy a utilizar los siguientes razonamientos. A mí se me da el valor de la potencia activa S. Son los 20 kilovolt, los 20.000 kilovolt. 20 kilovolt, perdón, 20.000 volt-ampere. ¿Bien? Por valor de potencia, yo sé que es la raíz cuadrada de 3 veces por la tensión de fase por la corriente de fase. Yo conozco cuánto vale la tensión de fase al ser un sistema trifásico 3 por 380, quiere decir que la tensión de fase es 220. Bien. Entonces, despejando de esta ecuación, obtengo la corriente. La corriente de fase es de 52,63 amperes. Como es una conexión estrellas, las corrientes de fase son iguales a la corriente de línea. Bien, entonces este dato ya me sirve a mí para que la carga del generador me sirva como valor de corriente de desfasaje. Esta es la corriente total. ¿Está? Sí, profe. Bien. Como yo ya tengo este valor, necesito al menos conocer el valor de caída de tensión de la línea o de la caída de tensión
del paralelo, porque para poder yo después obtener o uno u otro. ¿Ah? Como tengo de dato la línea, voy a calcular la caída de tensión producida en la línea, que va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque es una impedancia pequeña. Entonces, la caída de tensión va a ser igual al valor de la impedancia por el valor de la corriente que yo ya he calculado. ¿Se entiende hasta ahí? Valor de la corriente total. Con este valor obtengo el valor de la tensión de la línea del cable, ¿bien? O del conductor. Una vez obtenido ese nivel de tensión, lo expreso en forma binómica para que lo utilice posteriormente en la diferencia que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo sé que la tensión de fase va a ser la tensión producida, la caída de tensión producida por la línea, más la caída de tensión producida en el paralelo. Recuerden que cuando nosotros tenemos una conexión en paralelo, la tensión permanece invariable y hay una división de corriente. Como yo quiero utilizar de dato la tensión en ZY1 va a ser igual a la tensión en la ZY que no conozco. Utilizando los datos que tengo, tensión de fase y la tensión del conductor, comienzo a calcular. Lo que aquí yo pongo es lo siguiente, que me había olvidado al principio. Como yo necesito poner en forma binómica la tensión de fase, tengo que darle una referencia. Entonces, tomo mi referencia, bien, que URS son los 380 a 0 grados, por lo cual la tensión UR0 van a ser los 220 voltios con un desfasaje de 30 grados, ¿bien? Ya que he tomado a este valor mi referencia, este mi referencia. Si yo quiero, puedo decir que UR0 se encuentra a 220 voltios a 0 grados. No hay problema, lo pueden hacer. Pero como yo quería que ustedes vean que si tomo la de referencia URS, UR0 la van a poder trabajar sin problema. ¿Está hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Con todos estos datos, calculo la tensión del paralelo. Ya teniendo la tensión del paralelo, puedo conocer qué corriente circula por aquí, por la carga ZY1. Como conozco la corriente total, conozco la corriente que pasa por una rama, puedo obtener la corriente que va a circular por la otra rama. Bien, conociendo la caída de tensión en el paralelo y la corriente por la rama que no conozco, obtengo el valor de impedancia. ¿Se entendió lo que hago? Obtengo tensión del paralelo. Con esa tensión calculo la corriente de la rama Y1, o mejor dicho, de la Z1. Obtenida esa corriente, aplico ley de Kirchhoff. La corriente total es igual a la sumatoria de la corriente que llega es igual a la sumatoria de la corriente que sale. Obtengo el valor de la corriente de la impedancia que no conozco. Teniendo la tensión aplicada en la impedancia que no conozco y teniendo la corriente de la impedancia que no conozco, puedo rápidamente, por ley de Ohm, obtener el valor de esa impedancia. ¿Está? Y ese es el resultado que nos piden, obtener la impedancia por fase. ¿Se entendió hasta ahí el problema?
Sí, profe. Bien. Otro método de realizar con el que yo no comparto mucho es tras hacer un análisis de las cargas, calcular aquí el valor de las tensiones, calcular después el valor de una corriente IU, IR, IS y T, y luego resolver y ver y transportar esos valores a las impedancias estas. A mí me resulta mucho más simple de entender utilizando el método unifilar. ¿Bien? Si ustedes lo quieren hacer de otra manera y les resulta más cómodo, pueden proceder y trabajar de otra manera. ¿Bien? Y el problema número 4 se los voy a dejar planteado y ustedes lo van a trabajar. Problema número 4 les da las cargas en conexión estrella con referencia del neutro, pero les da de datos la potencia y el factor de potencia de cada una de las cargas, ZR, ZS y de ZT. ¿Cómo lo planteo yo? No quiere decir que ustedes lo deban plantear de igual manera. ¿Cómo lo planteo yo? Como el sistema tiene de referencia al neutro, yo ya sé de que el nivel de tensión no va a cambiar, no va a haber una tensión de desplazamiento del neutro. La referencia del neutro me obliga a que la tensión aplicada entre R y T sea 380 y que la tensión aplicada entre R y el neutro sea sí o sí 220, ¿bien? Por la referencia del neutro. Teniendo ese concepto, yo utilizo mis datos. Sé el valor de la potencia en R, el ángulo de desfasaje coseno phi, perdón, el coseno phi con el cual puedo sacar el ángulo de desfasaje. Lo mismo para la fase S y la fase T. Conociendo la potencia P de R es igual a S en R por el coseno de phi, obtengo la potencia activa. Conociendo la potencia activa y el ángulo de desfasaje, saco la potencia reactiva. Esto lo puedo repetir en la fase S y en la fase T. Una vez obtenidos esos valores de la potencia activa, conociendo que la tensión sí o sí van a ser los 220 voltios, puedo despejar y obtener la corriente. Como es una configuración en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase, resultándome más fácil el cálculo. Este valor, se lo aclaro acá, es un valor modular. ¿Ah? Son valores modulares, todo es modular. O, de otra manera de calcularlo, es utilizando la corriente al cuadrado por el valor de la impedancia. Bien. El valor del ángulo yo lo saco con el valor de la carga. De esa manera puedo obtener la resistencia R y la reactancia de R. Esto me sirve para obtener todos los valores de ZR, ZS y ZT que nos los piden en el trabajo. Calcule el valor de cada una de las impedancias. ¿Bien? Primer punto hecho. Calculo el valor de las impedancias. Como yo ya tengo el valor de las impedancias, calculo el valor de la corriente de neutro. Recuerden que al ser 3 cargas desequilibradas, va a circular una corriente por el neutro. Dicha corriente por el neutro se calcula de la expresión IN es igual a IR más IS más IT. Valores de corriente que ustedes ya han calculado previamente y que conocen el ángulo de las mismas
porque tienen el ángulo de las cargas acá, phi R, phi S y phi T. ¿Bien? ¿Está? Para que les sea mucho más simple el cálculo acá, ustedes lo que pueden hacer es tomar una tensión de referencia, tomen una tensión de referencia, y con esos valores les dan los ángulos a la ZR, ZS y ZT, y de ahí obtienen el valor de IR, IS y T con sus ángulos desplazados respecto a sus referencias. ¿Bien? Recuerden que los ángulos que nosotros tenemos de desplazamiento van a ser distintos de acuerdo a la referencia que yo tome. ¿Ah? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Chicos, ¿entendieron hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Y por último, les piden calcular el valor del capacitor que deben conectar para llevar al sistema a un coseno de 0,9. ¿Cómo hacen eso? Aplicando la fórmula que el ingeniero ya les dio. La capacidad va a ser igual a la potencia total por tangente del ángulo inicial menos tangente del ángulo. Como es una con ángulo, es o el alfa o el del cuadrado. Fíjame ahí, es al cuadrado. ¿Bien? No se lo he entendido, profesor, se lo he entrecortado. Como yo aquí obtuve, que tengan cuidado acá en la tensión de línea, que yo me olvidé de ponerle al cuadrado. ¿Está? En la formulita de C. ¿Se escuchó ahora? Bien, perfecto. Sí, profe, sí se escucha. Bien, genial. Como previamente ustedes ya tienen de datos los valores de PR, PS y PT, y posteriormente han calculado los valores de QR, QS y QT, pueden sacar los valores de P total que les sirven aquí en la fórmula, de Q total, y con los valores de P y de Q, ustedes pueden sacar el valor del ángulo del sistema, el ángulo inicial del sistema, que es Q total sobre P total, que es el que colocan acá. La tangente de phi final es el valor que les solicita al que llegan, y con esos valores de datos inmediatamente calculan el valor del capacitor. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Recuerden que en el cálculo de la corriente deben tomar de referencia una tensión para poder sacar, porque si no, no van a tener los valores binómicos para poder darle solución aquí. Esto es una suma, entonces tenía que expresar la corriente IR, IS y T en forma binómica. Y para poder expresar en forma binómica necesito tener una referencia para darle los correspondientes ángulos. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna duda, pregunta que quieran realizar sobre el trabajo práctico? ¿Entienden lo que deben hacer? Sí, ingeniero, usted dijo de que la fecha de entrega era el 13. Sí, el 13 del 11. ¿Y cuándo sería el segundo parcial? La última semana de noviembre. Digamos, última semana de noviembre, primera semana de diciembre, pues de acuerdo a cómo el ingeniero Duberti termine con la teoría. Bien. Si él tiene que dar mesa de examen el 13, bueno, ya veremos ahí si la desplazamos un poco al examen o cómo hacemos, ¿bien?
Pero por ahora la fecha que nosotros habíamos tenido es la de recuperación. Bueno, gracias. Hasta luego. Recuperación. Esa es la que habíamos quedado con él. A ver, déjenme que vea. Sí, porque el 6 de noviembre es la recuperación. Y de ahí teníamos que ver cuándo colocábamos la fecha del segundo parcial y la recuperación del segundo parcial. Yo supongo que será de la misma manera que se les dio a ustedes un TP integrador. Bien. Bien, chicos, ¿entendieron cómo tienen que hacer el trabajo? ¿Cómo? Sí, profe. ¿Ah? Bueno. Sí, entendí. Bien, genial. Bien. Si no tienen dudas, preguntas. Ingeniero, ahí le han preguntado por el chat si es que cuándo va a dar una devolución del TP5. Estoy todavía en la corrección del TP5. Todavía no los tengo a todo corregido. Creo que voy menos de la mitad. Así que ténganme paciencia, chicos. Ténganme paciencia porque he estado bastante atareado con entrega de planilla, resolución y muchas otras cosas más que han surgido en este último periodo del año, que nosotros pensamos que iba a ser más tranquilo, pero no, estamos teniendo más trabajo. Porque tenemos que justificar por qué se le da la regularidad, por qué se le da la promoción a cierto chico, por qué se le da... Entonces tenemos que hacer un montón de planillas y justificar con asistencia, trabajo práctico presentado, etcétera, etcétera. Estamos bastante atareados de trabajo. Sí, profe, nosotros también. Sí, así que imagínense. Bueno, bien las tenga, bien, no se preocupen, bien tenga la devolución de los trabajos prácticos y lo demás, se los entrego para que ustedes resuman los trabajos si tienen que hacerlo y si no, tengan la nota del trabajo. ¿Bien? Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Tengo un buen fin. Okay. Bueno, cualquier duda que tengan sobre el trabajo práctico, estamos en el grupo, me consultan. Esto yo voy a tratar de subírselo ahora, la resolución del trabajo práctico, para que lo tengan y puedan resolver. ¿Bien? Listo, profe.